En este video voy a estarles presentando dos problemas de práctica del tema de propiedades coligativas, específicamente temperatura de fusión y temperatura de ebullición de una solución. El problema 3 dice, calcula la temperatura de congelación de una solución preparada añadiendo 10 gramos de urea a 125 gramos de agua. Para agua, K de fusión es igual a 1.86 grados Celsius molar. Primero, identifica la propiedad coligativa y la fórmula que se va a usar. Cuando te hablan de aquí te piden calcula temperatura de congelación. Okay. Cuando hablamos de congelación estamos pasando del estado sólido, de líquido a sólido. Y si vamos de fusión estamos pasando del estado sólido a líquido. Ok. El cambio de estado envuelve el estado sólido y el líquido, pero el cambio de estado, esa temperatura, siempre va a ser el mismo valor. Si tú te preguntan a qué temperatura se congela agua, tú dices 0 grados Celsius. Y si tú te preguntan a qué temperatura se derrite el hielo, es a 0 grados Celsius. Así que cuando me dicen temperatura de congelación de la solución, yo lo que quiero es esta fórmula. Temperatura de fusión es igual a temperatura de fusión del solvente puro menos K por molaridad. La segunda parte. Identifica cuál es el soluto y el solvente y organiza la información. En este caso dice solución preparada añadiendo urea a agua. Pues mira, el soluto es urea, anotamos los gramos y masa molar que proveen el problema, y el solvente es agua, y anotamos la masa del agua que provee el problema, y lo otro que me dicen es la constante de depresión del punto de fusión, 1.86 grados Celsius molar. Ya organizamos la información, tenemos la ecuación pertinente, ahora contestamos. ¿Qué pide el problema y qué hace falta por calcular? El problema lo que pide es una temperatura de fusión de la solución. Y cuando yo miro esa fórmula, ¿qué es lo que me hace falta por calcular? Veamos. Tengo la K estaba ahí, 1.86 grados Celsius molar. La temperatura de fusión del solvente puro, el problema no la da. Pero esto es un dato donde el problema no tiene que darla porque lo deben conocer. ¿Cuál es la temperatura de fusión de agua? Pues 0 grados Celsius, así que este valor va a ser de 0 grados Celsius. Tenemos para agua, temperatura de fusión en grados Celsius. Lo que nos faltaría para poder resolver esta ecuación sería la molaridad. Ok, escribo la fórmula de molaridad. Molaridad serían moles de urea divididos entre kilogramos de agua. Cuando veo los datos no tengo moles de urea, pero tengo los gramos de urea. Tampoco tengo kilogramos de agua, pero tengo los gramos de agua. Así que ahí hay dos cambios de unidades que yo podría hacer. Paso de gramos de urea a moles de urea usando la masa molar y paso de gramos de agua a kilogramos de agua. Con esto puedo calcular la molaridad de la solución. Molaridad de 0.167 moles dividido entre 0.125 kilogramos, igual a 1.34 molar. Regresando a la ecuación inicial. La ecuación inicial decía temperatura de fusión es igual a temperatura de fusión del puro menos K por M. Ya tenemos la temperatura de fusión del puro, tenemos la K y tenemos la M. Es cosa entonces de sustituir y resolver. Se sustituye. Hice este paso aquí aparte porque quiero aclarar. Este es un valor exacto, este se puede tomar un valor exacto, así que el valor que va a determinar las cifras significativas va a ser la de molaridad. Cuando hago los pasos, lo hago por separado para estar seguro que estoy manejando bien las cifras significativas, primero la multiplicación y después la resta. La temperatura de fusión de solución sería negativo 2.49 grados Celsius. El segundo problema. El segundo problema indica, calcula los gramos de naftaleno que hay que añadir a 478 gramos de ciclohexano para que la solución tenga una temperatura de ebullición de 84.3 grados Celsius.
la temperatura de ebullición normal del ciclo hexano es 80.7 grados Celsius y la constante de elevación del punto de ebullición es 2.79 grados Celsius molar. Igual que los pasos anteriores. Lo primero que haces es que identificas la propiedad coligativa de la que te están hablando en el problema y escribes la fórmula. En este caso hablan de temperatura de ebullición, así que voy a escribir la temperatura de ebullición de una solución. Segundo, voy a identificar la información en el soluto y el solvente y organizar todo lo que me den. Aquí el problema lee naftaleno que hay que añadir a ciclohexano. Así que naftaleno es soluto y esta es la masa molar que da el problema. Ciclohexano es el solvente y todos los momentos en que me hablan de ciclohexano voy a anotar esa información. De ciclohexano me dicen que tiene 478 gramos, me dicen su temperatura de ebullición como solvente puro y su constante de elevación del punto de ebullición. El otro valor que me indica en el problema está aquí, donde dice solución tenga una temperatura de ebullición de 84.3 grados Celsius. Así que ese 84.3 grados Celsius a lo que se refiere es a la solución. Y voy a escribirlo así aquí. Solución, temperatura de ebullición 84.3 grados Celsius. Próximo paso, voy a medir qué pide el problema. El problema lo que me pide son cuáles son los gramos de naftaleno. Así que escribo masa de naftaleno. Y lo otro que me dice es qué me falta por calcular. Cuando yo miro la ecuación de temperatura de ebullición de solución, ya yo tengo la temperatura de ebullición de solución, tengo la temperatura de ebullición de solvente puro y tengo la K. Realmente en esa ecuación lo único que me falta es la molalidad. Así que puedo empezar a resolver el problema despejando por molalidad, a ver cómo eso poco a poco me lleva a masa de naftaleno. Tomo la fórmula de temperatura de ebullición de solución y despejo por molalidad. Sustituyo los valores. Observa que en este paso hice las restas aparte y de la resta de un lugar decimal queda entonces el resultado hasta un lugar decimal y luego hago la división y el que dicta la cifra significativa sería grados Celsius. Las constantes de ebullición no se pueden tomar como números exactos, así que no afectan el total de cifras significativas. El resultado queda como 1.33 molar. Ok, vuelvo y regreso. ¿Qué pide el problema? El problema no pide molalidad, el problema lo que pide realmente es la masa de naftaleno. Bueno, ya yo tengo la pista de molalidad, así que puedo escribir la fórmula de molalidad. Observa que al escribir la fórmula de molalidad aparece moles de naftaleno entre kilogramos de ciclohexano. Si yo a esta fórmula puedo despejarla por moles de naftaleno, de ahí puedo conseguir la masa del naftaleno. Necesito molalidad, que está en el paso anterior, y necesito los kilogramos de ciclohexano. El problema me daba la información de ciclohexano en términos de gramos, así que lo paso a kilogramos. Despejo la fórmula de molalidad por moles de naftaleno. Moles de naftaleno es igual a molalidad por kilogramos de ciclohexano. Sustituyo y resuelvo. El resultado queda en dos cifras significativas. Ya estamos terminando. ¿Qué nos queda? De moles de naftaleno, lo que nos pide el problema es gramos de naftaleno. Pues podemos ponerlo aquí. Pasamos los moles de naftaleno usando masa molar y calculamos los gramos de naftaleno.